En Funky Business llegó el momento de conversar, de iniciar un diálogo. Una buena charla para profundizar ese tema que nos interesa. Quédate en línea con Entrevistas en el Aire. (19:28) nos quedan media hora de programa. ¿Cómo se voló el día de hoy? No lo pensábamos y sin embargo... Estuvimos muy charlatanes. Estuvimos charlatanes, irónicos. Preguntones. Sí, estuvimos de todo un poco, tal cual. Fue un Sí. día raro. Siendo nosotros. Estuvimos siendo nosotros. Claro, potenciados. Potenciados, claro. ¿Será por el frío, dice usted? No sé. Usted está en Porque los remera, días ya empezaron se le a Bueno, fue acá el adentro frío. está muy agradable. Felicitaciones a la radio, que está muy agradable Está muy acá. agradable. Sí, Sí, muy sí, bien sí, el sí. clima. Hubo un momento en que hablábamos mucho de software para recursos humanos, pero era mucho, era como que nos involucramos mucho. Es cierto. Y hubo un momento que hicimos una pausa, como que no volvimos a hablar de Es eso. cierto, Porque, también. sobre todo porque son empresas que proveen muy buena información, o sea, muy buena información de las organizaciones. Sí, tienen mucho data para hacer estudios. Claro, exactamente. Y mucho también para medir la temperatura de lo que Claro. está ocurriendo, ¿no? En el Ujú. país, en las región. empresas, en las regiones, sí. Por eso, entonces es un buen... Sí. retomamos ese sendero de conversación y vamos a hablar en este momento con Marcelo Di Genaro, que él es director de Visma Latam, que es una empresa enfocada en el software para talento, gestión y también finanzas dentro de las organizaciones. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por invitarme al programa. Al contrario, un placer escucharte. Bueno, a ver, podemos arrancar desde varios vértices, pero primero sería cómo ha cambiado, si tenés ganas de trazar un poco un camino breve, cómo ha cambiado el uso y la gestión de los recursos, o en el caso, ahora han dejado de llamarse recursos humanos, talento, colaboradores, cómo ha cambiado históricamente la gestión de los recursos en los últimos años, post pandemia, pandemia, y ahora con también los cambios que hay en algunas categorías particulares, como hablábamos antes recién, de tecnología, por ejemplo. Ya, en principio, yo creo que se puede trazar una línea muy clara entre lo que fue pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, ¿no? Ujú. Yo creo que todos aprendimos durante la pandemia que el trabajo remoto era posible y hasta era más eficiente, ¿no? Hasta ese momento, y hablo también por mi experiencia personal, como que ir todos los días a la oficina era un mandato. Después aprendimos que nos podíamos organizar y trabajar dependiendo del rubro, ¿no? Pero si Tal hablamos cual. de empresas de servicios o de software, hasta bancos, te podría decir, nos acostumbramos a trabajar casi 2 años, ¿no? En remoto, y después fuimos volviendo, si querés, ya con la experiencia de hacerlo de una forma híbrida, ¿no? Entonces creo que ahí lo que cambió fuertemente, y también con el ingreso de las nuevas generaciones, fue que hoy se privilegia mucho el home office, ¿no? El trabajo remoto, ¿no? Y hoy una de las claves para la retención de las personas es poder tener la posibilidad de ofrecer al menos una opción híbrida. Por otro lado, abrió muchísimo el mercado a poder trabajar a distancia, por ejemplo, con desarrolladores o gente que trabaja sobre lo que es la interfase del usuario, marketing, etcétera, pudiendo acceder a talentos que quizás antes no lo teníamos en el radar, ¿no? Claro. Trabajar con gente hasta de otros países o de otras provincias y hacerlo de una forma natural y muy coordinada, ¿no? Y nos fuimos, también tuvimos 2 años, ¿no? Para entrenarnos, nos fuimos adaptando a un modelo que permitió que nos comuniquemos de alguna manera a través de una pantalla, ¿no? Que es bastante difícil para generar, digamos, una empatía con el otro, Claro. pero yo creo que de alguna manera logramos esa Sí. esa mística de trabajo que nos permite hoy trabajar tanto, si es necesario, en sitio para temas de generación de equipo, team building, o siempre lo veo desde un punto de vista de agregar valor a juntarnos, ¿no? Que no sea simplemente estar todos juntos, sino generar un valor agregado a que el equipo se reúna, ¿no? Ujú. Sin embargo, hay como una tendencia de algunas empresas, incluso de medios, que están intentando que la gente vuelva a las oficinas
cuesta, Hay mucha resistencia. hay mucha resistencia, pero siempre... También mucha tenacidad en mantener eso. Sí, pero siempre me queda también en mente de un estudio que hizo KPMG ya hace unos años, y que ese estudio global que se llama Outlook y que entrevista una cantidad infernal de CEOs del mundo, y que una de las preguntas era cómo veía la oficina de 3 años vista, supongamos, y ellos decían, y el 80 y pico % había hablado de 100% presencial, cosa que a mí me había parecido rarísimo en ese momento. Y sin embargo ahora estamos viendo que hay resistencia, pero sin embargo desde las organizaciones se está intentando que la gente vuelva. ¿Vos cómo ves esto de posible, no posible, que los pros y los contras, o cuáles son las fricciones que se pueden generar? Y te agrego algo, Cari, también con el advenimiento de la inteligencia artificial ocupando cada vez más posiciones y automatizando, digamos, más procesos, ¿no? Digamos, ¿qué sentido tiene, no, la cuestión esta de que sí o sí vaya a la presencialidad? Digo, ¿cómo está integrado toda esa visión? Sí, también. Sí, yo creo que, yo te voy a decir mi opinión personal, Sí. o sea, cuando hablamos de presencialidad en Visma, lo que le pido a los equipos, a los líderes, es que sea con propósito, ¿no? Que haya un propósito en el juntarse, en los casos que se puede trabajar tranquilamente desde lo remoto. Yo creo que es muy importante para el team building y para generar esa energía de equipo. Sí. ¿Sí? Entonces, yo buscaría un intermedio que es básicamente una expresión híbrida. Yo no creo que la productividad aumente por tener a todos en la oficina y poder verlos trabajar, ¿no? Recuerden, en los años 90 había locuras en Estados Unidos de hasta poner cámaras en la oficina para generar mayor productividad. Yo creo que eso en algún momento terminó siendo contraproducente, claro. Algo, digamos, demasiado ridículo. Hoy yo creo que lo que tenemos que buscar es eso, es un propósito de por qué nos juntamos. Hay mucha gente que quiere ir a la oficina, ¿no? Así como hay gente que valora mucho el home office, hay gente que necesita esa interacción personal, y yo creo que todos los equipos la necesitan. Ahora me parece que los extremos son complejos desde siempre, ¿no? O sea, no tener contacto con los equipos y manejarse 100% remoto genera otro tipo de relación que, si geográficamente lo permite, deberíamos buscar cierto contacto, ¿no? Que siempre mejora y puede uno bajar valores de equipo. Ahora, ¿es necesario todo el tiempo? En mi apreciación personal no lo es, y bueno, no sé quién comentó recién la inteligencia artificial, eso es también una prueba que hoy estamos trabajando. Hay un cambio en lo que eran los grandes modelos de lenguaje, que es lo que usamos normalmente cuando queremos redactar un mail, nos aparece ahí la inteligencia artificial y te pide y te ofrece ayuda para redactar el mail, o cuando tenemos 70 hojas y buscamos un resumen y decimos resumime qué es lo que este escrito dice. Esos son los grandes modelos de lenguaje. A los agentes de AI, ¿no? Los agentes de AI ya son digamos, motores que toman decisiones y son autónomos, ¿no? Y que, por ejemplo, desarrollan software. Entonces ahí también hay un juego con eso, ¿no? Es decir, si tenemos un motor de inteligencia artificial que puede trabajar 7x24 y no necesita interacción humana, se va también... Sí, hay que repensar todo. Y que va a generar más productividad tener a la gente en una oficina, yo por lo menos lo pongo en discusión, ¿no? Yo voy a buscar siempre un equilibrio híbrido entre la presencialidad y la posibilidad de manejar tu tiempo, sobre todo si, que realmente es algo muy difícil, pero muchos equipos lo tienen muy aceitado, buscamos objetivos en común, ¿no? Sí, claro. Si tratamos de trabajar por objetivos y cumplir con esos objetivos. Algunos son muy medibles y otros no tanto. Más difícil, ¿no? Marcelo, la vuelta. Marcelo, déjame hacerte una pregunta específica del producto de ustedes o el servicio de ustedes cuando dicen que automatizan procesos de recursos humanos. Hoy, y siguiendo la línea de la pregunta que te hizo Vivi y tu respuesta, a la hora de ofrecer el producto de ustedes, ¿cuáles son esos procesos de recursos humanos que están automatizando y que está dentro del servicio de ustedes? Nosotros tratamos de trabajar en varios ejes. Uno, a reducir la curva de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay trabajos
muy operativos, pero críticos, tener, digamos, de alguna manera el apoyo de la inteligencia artificial para que pueda guiar al usuario y bajar el impacto del aprendizaje, ¿no? Ese es uno de los ejes. El otro eje es el de control, ¿no? Es decir, en software como es el de liquidación de sueldos y jornales, tener la posibilidad de que todos esos cálculos que hacemos por afuera para poder verificar que la liquidación estuvo bien, que lo pueda hacer el software y simplemente mostrarte las anomalías de una liquidación hacia la otra, ahorran muchísimo tiempo, sobre todo en las empresas que realizan tercerización de sueldos y jornales, donde por ahí tenés una persona que está liquidando para 5 empresas al mismo tiempo. Por otro lado, es proporcionar información de valor agregado, es decir, poder darle a los CEOs o a los directores del área recursos humanos, de HR, poder darles la posibilidad de tener información de primera mano y con la velocidad que te genera, digamos, un agente de BI, información en línea para que tome decisiones, ¿no? Entonces, el otro eje tiene que ver con el talento, y ahí entran mucho los lenguajes, los grandes lenguajes de los modelos de lenguaje, ¿no? Donde quizás si la persona hoy no tiene, digamos, suficiente preparación como para recomendar un plan de trabajo o para hacer una recomendación, etcétera, que la AI lo pueda asistir basado en las habilidades que falta desarrollar de la persona, más del otro lado la información de las capacitaciones que hacen a ese desarrollo, que la AI pueda sugerir directamente a esa persona cuáles son las capacitaciones o los puntos que debe atender para lograr una mejora en esas tareas o habilidades que no tiene desarrolladas, ¿no? Entonces, lo buscamos claramente de distintas áreas. Y después, bueno, obviamente bajar los tiempos de operación, y si la información es pública y está disponible, como puede ser buscar un quill o buscar un parámetro que necesita el sistema y que es información pública y disponible, tratar de hacerlo a través de un agente, ¿no? No tener a la persona cargando muchos datos. Yo creo que ahí lo que ha cambiado es también la persona, ¿no? Nosotros tratamos siempre de mirar cómo va a ser el usuario dentro de 2 años, ¿no? Y lo que nos planteamos es que el usuario de hace 10 años atrás, que encontraba en un sistema digamos, su valor en poder modificarlo y parametrizarlo de alguna manera a cómo la empresa lo necesita, hoy tenemos un usuario que compra un servicio que lo que busca es que le ahorre tiempo para poder dedicarse a cuestiones de valor agregado. Entonces el software tiene que seguir lo que la esa persona, búsqueda, digamos, claro, la persona en su vida diaria busca, ¿no? Y en la búsqueda de candidatos, por ejemplo, y candidatas, ahí de qué manera... o el onboarding también, claro, ¿no? Claro, también todo el proceso de onboarding o incluso de soft landing, cuando, qué sé yo, una persona, por ejemplo, estuvo... O sea, una mujer que tuvo un hijo o una persona que tuvo una enfermedad, etcétera, etcétera. Digamos, tiene que reincorporarse. ¿De qué manera, claro, se puede utilizar la tecnología para esos casos? ¿O están utilizando ustedes? Ahí, no te sigo en la pregunta, ¿es en el reclutamiento o personas que están pasando por un momento...? Claro, no, en las distintas situaciones, digamos, que pueden pasar o los puntos, claro, de contacto que hay entre las empresas y las personas, ya sea de la parte de reclutamiento, en el proceso de onboarding, en el paso siguiente que sería también alguna persona que se desconectó por un tiempo y vuelve, digamos, en esas situaciones que son como mucho más personales, digamos, mucho más individuales. ¿De qué manera puedo operarla? De todas maneras. No, ahí mira, la recomendación más fuerte es que la herramienta en realidad potencia a la persona, pero nunca descartar el contacto humano, digamos, ¿no? En la búsqueda de personas, la AI lo que puede ayudarte es, de acuerdo a lo que busca la empresa, al perfil, a las habilidades que tiene la persona, hacer una selección de N cantidad de personas que las puedes ir buscando en grandes bases de datos y hasta generarte tu propia base de datos y siempre buscar en búsquedas pasadas. Ahora, hasta podés llegar a tener una primera evaluación a través de AI, ¿sí? Pero para mí siempre eso no debe ser
No, lo claro. que incluye o excluye una persona. La entrevista sigue siendo muy necesaria para lograr un contacto empático y también para, de alguna manera, mostrar la cultura de la empresa al ingresante, ¿no? Porque si no es muy frío. Por otro lado, el onboarding, obviamente nosotros contamos con herramientas de onboarding. Hay una parte que es de gestión documental, donde vos le vas indicando a la persona todo lo que necesita entregar y todo, ingresar claro. a nivel de documentos. Y después, bueno, en una de las últimas adquisiciones que hizo la compañía, se llama Lara AI, lo que buscamos a través de Lara AI, que es un motor de inteligencia artificial como comunicacional, en la parte de onboarding, lo que buscamos es darle una ayuda a la persona para aquellas preguntas que quedaron pendientes o aquellas alertas que necesita tener la persona. Ese motor se comunica con la persona y si te olvidaste de hacer una pregunta X, ¿no? Acerca de vacaciones, cómo maneja las políticas de la empresa, las políticas de datos, etcétera, puedas directamente a través de cualquier herramienta de chat tener una respuesta inmediata y no que como antes que tenés que de alguna manera contactar a la persona que maneja la gestión de colaboradores, esperar la respuesta, etcétera, sino que tenés una respuesta inmediata y de esa forma tu onboarding resulta mucho más soft, ¿no? Te quería hacer una pregunta relacionada con, recién hablábamos un poco, ¿no?, del regreso a oficinas, de la necesidad o digamos, lo que están experimentando las empresas que quieren que vuelva el personal 100% presencial o casi, ¿no? ¿Cómo ves vos justamente en relación con esto que tiene que ver con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, etcétera, la flexibilidad, ¿no?, que estamos teniendo? Porque me parece que todo eso pide una cierta dosis de flexibilidad que en pandemia fue una maravilla porque, digamos, todo el mundo se adaptó fácilmente, pero ahora, por lo que vos estás diciendo, también hay un regreso a la rigidez. ¿Cómo lo estás percibiendo vos y qué, digamos, actitudes o habilidades deberían desarrollarse para poder volver a trabajar, ¿no?, con estas herramientas que nos van a exigir otro tipo digamos, de entendimiento, de comportamiento? Yo creo, yo no lo definiría como rigidez, lo que buscamos es una gestión híbrida de las personas. Después cada industria sabe cómo definir esto respecto a la presencialidad. Respecto de cómo enfrentamos el tema de la AI, bueno, lo primero que tenemos que entender es que es un cambio de paradigma, ¿no? Es algo que realmente va a cambiar la realidad de las personas y que ya está ocurriendo. Es decir, y es algo que va a ocurrir, lo aceptemos o no. Entonces yo creo que ahí hay todo un proceso, si querés, ontológico que tiene que ver y sistémico que tiene que ver cómo cada persona adopta esta este nuevo paradigma, ¿no? Y qué uso le da. En ese aspecto es donde la persona puede tener una posición de aceptación en la cual entiende que ese es el camino y se prepara o puede tener una posición de rigidez en la cual no quiere saber nada con la AI, siente el temor de ser reemplazado por la AI y se produce un choque con esta realidad. Pero la realidad es que esto sigue avanzando y año a año el cambio es realmente profundo. Claro. Es un cambio muy radical. Por eso digo, cuando uno, por ejemplo, ve que se pide un regreso a la presencialidad, pero ese regreso es, digamos, de 9 a 18, es un poco volver al pasado, ¿no? Porque digo, la AI realmente va a necesitar que haya gente de 9 a 18, o por ahí es media jornada, además de, digamos, no todos los días. Ahí es donde por ahí lo que percibo es cierta necesidad o rigidez de volver a antiguas estructuras. Yo particularmente no comparto esto de volver a horarios de 9 a 18 porque realmente vimos que durante la pandemia esto se pudo hacer y vimos que si la persona se organiza bien en sus horarios es muchísimo más productiva, porque nos permitió de alguna manera también atender ciertas cuestiones personales que son vitales, sobre todo para personas con familia, con chicos chiquitos, etcétera. Nos permitió organizarnos de otra manera y así todo cumplir con el objetivo de nuestro trabajo. Entonces,
eso para mí no hay que perderlo. No hay que Incluso, perderlo. corregime si me equivoco, Marcelo, pero muchas compañías, no sé si alguno de tus clientes, redujeron sus espacios de trabajo también. Claro, ya no entran. Entonces, o si sea, deciden volver todos, Claro, no, sí. algunos te dicen no, pero nosotros no podemos volver todos juntos porque Claro. no Porque no tenemos entramos. lugar y donde ahí volver también, todos juntos. otra vez el software vuelve a tener protagonismo, o la gestión Claro. a través del software vuelve a tener protagonismo. Claro, porque Sí, además yo- la misma gestión esa te puede permitir organizar Claro, quiénes van, qué quiénes día, van, qué cómo, no, cuándo, qué día. Claro. ¿Decías, Marcelo, perdón? No, tal cual. Es decir, hoy entiendo yo que cualquier herramienta que te permita trabajar a distancia. Es decir, el software hoy está en la nube, digamos, ¿no? Claro. Y ahí puedes acceder tranquilamente y trabajar desde tu casa. Mm. Digamos, es muy raro encontrar industrias o segmentos, obviamente, que trabajen con el software, que haya una necesidad de ir a la oficina porque están en un servidor que está dentro de la oficina Sí, y claro. solamente se puede acceder. Eso ya no existe, digamos, hoy el software o como lo conocemos hoy está en la nube y es de libre acceso y tiene Sí. las condiciones de seguridad que lo permiten. Entonces, en la mayoría de las industrias entiendo yo que se puede trabajar tranquilamente desde la Tal casa, cual. ¿no? Después Hay excepciones y hay casos puntuales. sí, hay rubros o industria, manufactura que requiere Sí, que la por gente supuesto. trabaje en el sitio, cumpla Desde un ya. horario, etcétera. Pero Sí, igual habitualmente nosotros llamamos el trabajo de oficina el- y se puede hacer tranquilamente desde la casa. el planteo nuestro, o con lo que vemos con las entrevistas, sobre todo, tiene que más que ver con la cultura y no con la categoría de la empresa en Ujú. particular. Mm. Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros. Siempre, como es un viernes, le deseamos buen fin de semana a todos nuestros invitados. Gracias, muy amable y muy buen fin de semana. Igualmente, Chao, chao. Marcelo Di Genaro, director de Bisma Latam, empresa de software enfocada justamente en gestión de talento y recursos humanos. Ujú.